Hola a todos y a todas. En esta presentación vamos a hablar de la lingüística estructural. Las ciencias del lenguaje modernas tienen sus fundamentos en la teoría lingüística estructuralista, que fue iniciada por Ferdinand de Saussure, quien vivió entre los años 1857 y 1913, y en sus 3 cursos de lingüística general dictados en la Universidad de Ginebra entre 1907 y 1911. 2 de sus alumnos fueron los que publicaron el curso de Lingüística General a partir de sus propios apuntes y los de algunos compañeros. Este libro contiene los elementos teóricos básicos de la lingüística, la semiología y el análisis del discurso desarrollados durante la primera mitad del siglo XX. Saussure parte de supuestos que no están explícitos en el curso de Lingüística General acerca del lenguaje y la manera de constituir una ciencia que lo tome como objeto. El lenguaje es una capacidad de la especie humana que se manifiesta en los individuos pertenecientes a esta especie y poseen un conjunto de conocimientos organizados de una forma particular que se utilizan con distintos fines: la representación del pensamiento, la comunicación, la expresión de sentimientos y emociones, etc., que se llama lengua natural. Las lenguas naturales son diferentes en su manifestación sonora, pero presentan ciertas propiedades en común. La más importante es que todas utilizan el sonido producido por una corriente de aire pulmonar modificada por la intervención de algunos órganos. Una lengua natural es un procedimiento que permite aparear sonido y significado. En cuanto al carácter científico, Saussure parte de una base positivista que propone que toda ciencia debe construir un objeto de conocimiento formal y teórico distinto del objeto dado, percibido por los sentidos, y debe establecer un método. La utilización del lenguaje supone el empleo de una totalidad, es decir, una lengua natural, que es una organización de ciertas unidades. ¿Esto qué quiere decir? Que en la lingüística estructuralista el objeto se define mediante 2 teorías. Una que se ocupa del objeto como totalidad, la teoría de la lengua, y otra de las unidades que lo constituyen, la teoría del signo. Ambas teorías, por supuesto, están estrechamente relacionadas y su separación solo la hacemos con fines de una mejor comprensión. Empecemos por la teoría de la lengua. En el curso de Lingüística General se parte del hecho de que el lenguaje como fenómeno, es decir, es difícil de abarcar y delimitar. ¿Por qué? Porque pertenece a diferentes dominios al mismo tiempo. Es utilizado por la sociedad y por los individuos que la integran. Intervienen en él aspectos físicos y fisiológicos, como el sonido, su producción, y mentales, como el significado. Es heterogéneo y un objeto de estudio debe representar cierta homogeneidad. Por esto es que se considera que se trata de un objeto esencialmente dicotómico, que es necesario distinguir en él lo esencial de lo accesorio. Para esto se realiza un recorte epistemológico, se deja de lado todo aquello que dificultaría el estudio y se define el objeto mediante una enumeración y explicación de sus caracteres. Saussure habla de que el lenguaje es algo heteróclito. Bien, el lenguaje presenta 2 aspectos: lengua y habla, langue y parole. La lengua no está completa sino en el conjunto de los hablantes, por lo tanto es social. El habla es el uso de la lengua que realiza cada hablante y por lo tanto es individual. La lengua es psíquica y de ese hecho de ser psíquica la hace de naturaleza uniforme, homogénea. El habla, debido a que supone el sonido, que es una sustancia física, es heterogénea. La lengua es algo que el individuo, dadas ciertas capacidades, registra en forma pasiva e involuntaria. Nadie ha decidido cuál sería su lengua materna. El habla, por el contrario, es un fenómeno que requiere de la voluntad y la actividad del sujeto. Finalmente, la lengua se puede estudiar, es un objeto susceptible de ser investigado porque es un sistema, una estructura, un conjunto de unidades que mantienen entre sí relaciones de cierta clase.
La lengua es, por lo tanto, sistemática. El habla es asistemática. Para resumir las características de cada uno, podemos decir la lengua es social, es homogénea debido a su carácter psíquico, es pasiva, es decir, es de registro pasivo, y es un sistema, es sistemática. El habla es individual, es heterogénea, es psicofísica, es activa, ¿no es cierto? Es un acto de voluntad y es asistemática. Cuando Saussure realiza esa teoría de la lengua y habla de que la lengua es, y define la lengua como un sistema de signos lingüísticos, se ve obligado a realizar una descripción, a explicar lo que es ese signo lingüístico, que es esto que llamamos teoría del signo, ¿no? En el curso de Lingüística General se delimita la noción de signo lingüístico específico y distinto de otros signos posibles. Es la unión de dos elementos de carácter psíquico, mental, el significado y el significante. El significado es un concepto, una idea que se asocia al significante. El significante no es una sucesión de sonidos, sino una imagen acústica, la impresión que dejan las ondas sonoras en el cerebro, la huella psíquica del sonido. La importancia de estos dos conceptos se debe primero, que la noción de significado permite dejar de lado toda otra teoría acerca de la naturaleza del significado. El significado lingüístico no es la cosa misma, como sostienen algunas teorías referenciales, sino una entidad relacionada con los procesos psíquicos, fundamentalmente con el pensamiento. Esta afirmación posibilita establecer las relaciones entre el lenguaje y los procesos de representación del mundo que caracterizan al razonamiento, ¿no? Y por otro lado, el significante no es el sonido, por lo tanto no es una sustancia física. Lo que interesa no es el sonido mismo en cuanto a sus características, por ejemplo, tono, altura, intensidad, sino el reconocimiento que realiza el sujeto de la forma. Un ejemplo fácil para verificar que esto de que sonidos distintos se reconocen solo desde el punto de vista de su producción está dado, por ejemplo, en la representación de en la escritura de la S. No tiene las mismas cualidades en cuanto a la pronunciación, ¿no? En mosca, oso y esperar, de acuerdo a el dialecto rioplatense, ¿no? Nosotros decimos mosca, no decimos mosca, sino mosca. Es decir, que debería escribirse con una J si nos atuviéramos a esa pronunciación corriente, ¿no? En consecuencia, esto muestra que el significante es psíquico, igual que el significado, ¿no? Y dado que las unidades de la lengua son de naturaleza psíquica, esta es de naturaleza psíquica. El curso de Lingüística General da como ejemplos de signos lingüísticos palabras, pero esto necesariamente que solo los términos, los elementos léxicos sean ejemplos de signos. Un morfema, es decir, la unidad mínima con significado que encontramos en la lengua, como puede ser la palabra pato, es una palabra y con un morfema. Pero si decimos patos, tenemos una palabra con dos morfemas. Por un lado pato y por otro lado esa S que tiene el significado de plural, de más de uno. ¿Sí? De la misma manera, podemos tomar un ejemplo de la conjugación verbal, ¿no? Decir estudié es una palabra que tiene dos morfemas. La raíz de estudiar, estud, ¿no? Y la E, estudié, la E final, sería el pasado de primera persona del singular, ¿sí? Tiene ese significado. También son signos únicos expresiones, como
darse cuenta, qué tal, boca de urna, meter la pata, marcador de punta, como algunos ejemplos. Bien, el signo tiene propiedades. Estas propiedades son la arbitrariedad, la linealidad del significante y mutabilidad e inmutabilidad. La arbitrariedad es que no existe una razón por la que un significante se asocie con determinado significado. Es decir, es una relación porque sí, ¿no? Esto la demuestra la diferencia existente entre las distintas lenguas naturales. Por otro lado, a Saussure cuando presenta esta idea, se lo critica o se le da como contrapunto la idea de las onomatopeyas, como hay una relación entre el significado y el significante, ¿no? Pero Saussure dice que por un lado no son tantas en la lengua las onomatopeyas y que además esas onomatopeyas no son universales, son los perros norteamericanos dicen arf y los perros nuestros dicen wow, ¿no? Homero Simpson se queja diciendo ouch y nosotros decimos ay, porque incluye las interjecciones también, además de las onomatopeyas, ¿no? O una bala puede ser bang, pero también puede ser pum, no sé, ¿no? O el gallo puede cantar como kikiriki o corococó. Entonces, esto muestra, digamos, que también son arbitrarias. En cuanto a la linealidad del significante, el significante se basa en una sucesión de sonidos que necesariamente son una cadena que unos se disponen después de otros, ¿no? Sin la posibilidad de que se superpongan. Esa dimensión temporal está representada en una línea, de ahí que, como en la escritura, ¿no es cierto? Decimos la escritura es lineal, de ahí que el significante es lineal. En cuanto a la mutabilidad e inmutabilidad, dos propiedades que parecen contradictorias, pero sin embargo se dan simultáneamente, podemos decir que el signo, por un lado, que el signo lingüístico es inmutable por distintas razones. Si es arbitrario, es decir, si da lo mismo, si es porque sí, si es una convención, ¿no es cierto? Es inmotivado, dirá Saussure. No hay razón alguna para cambiar la relación de determinado significante con determinado significado. Es decir, daría lo mismo conservar que cambiar. Por otro lado, la lengua es impuesta a los miembros de la comunidad hablante y cualquier alteración dificultaría la comunicación. La masa hablante, según Saussure, es pasiva y conservadora, por lo tanto se resiste a los cambios. Todo lleva a la conclusión de que el signo lingüístico es inmutable siempre que lo consideremos desde el punto de vista de la lengua. ¿Por qué? Porque la lengua es sistemática y social. Pero por otro lado, podemos probarlo que las lenguas cambian, ¿no? A veces de manera extrema, de manera radical, que muchas lenguas da origen a que hablantes de dialectos de una misma lengua no se entiendan, ¿no? Entonces, esas variedades lo podemos presentar desde la historia de las lenguas romances, ¿no es cierto?, de las lenguas románicas que se originaron en el latín y derivó en muchas diferencias, español, francés, rumano, italiano, catalán, portugués, etc., ¿no? Estos cambios se producen por acción, la culpa, como decía un profesor mío, la culpa siempre la tiene el hablante, ¿no? Que al utilizar la lengua, el hablante altera la relación entre significado y significante, ¿no? Términos como bárbaro, copar, masa, ¿no? Tienen distintos del original en nuestro dialecto, ¿no? Entonces, el signo entonces, podemos decir, es mutable cuando se lo observa desde el habla, que es individual y asistemática. El signo lingüístico se puede comparar con
otros tipos de signos de otros sistemas, como estos ejemplos que tenemos aquí de signos gráficos. Tienen un soporte material visual que remite a un significado, es decir, la representación de una conceptualización de algo de la realidad dado a través de imágenes. Prohibido estacionar está construido desde una convención dada a partir de la letra E, a modo de representación metonímica de estacionar, ¿no? Y el círculo rojo con la barra cruzada como prohibición. La forma del círculo con la barra en diagonal que lo atraviesa y el color rojo indican peligro en el contexto del sistema de señales de tráfico. Este es un significado convencionalmente establecido y fijado en ciertas normas reguladas a través de leyes. Y se trata de un código muy preciso y reglamentado. Este signo gráfico configura también, como vemos otros ejemplos, prohibido fumar, prohibido el uso del celular, prohibido nadar, utilizando la misma convención, ¿no? que la señal de tránsito. También podemos incluir en la relación con los signos lingüísticos a los símbolos. En ellos se representan ideas con asociaciones dadas por convención cultural. En realidad son tipos específicos de signos complejos que dependen del acervo cultural, en los que la relación entre significante y significado es absolutamente arbitraria, convencional, no encontramos relaciones de semejanza ni de relación de contigüidad directa, es decir, dependen de competencias connotativas culturales. Por ejemplo, el símbolo de la justicia, que es una síntesis de tradiciones culturales como por ejemplo la egipcia y la griega, es una mujer que sostiene una balanza y una espada y constituye la alegoría de la justicia. Se dice inspirada en la mitología griega, particularmente en la diosa Temis, que es el equivalente romano con Justitia, ¿no? Los atributos de Temis la convierten en la representación de la igualdad, la fortaleza, la imparcialidad. Y esos atributos serían la balanza, simbólico también, la espada y la venda sobre los ojos. La balanza está en equilibrio, es decir, simbólicamente la igualdad ante la ley y la justa medida que ha de tomar el juez. La espada representa la fortaleza o firmeza de la decisión que se toma, la cual no puede ser evadida por quienes sean enjuiciados. Y finalmente las vendas en los ojos, que representan el valor de la imparcialidad. La justicia no se detiene a mirar ni origen ni posición social, no se detiene en subjetividades, sino que determina lo que es correcto de acuerdo con las leyes. De ahí el dicho popular, la justicia es ciega. ¿Se entiende esto de no hay una relación convencional con algo que yo lo puedo derivar inmediatamente, como es en los signos gráficos donde se dan las señales de tránsito, por ejemplo, ¿no? Hay una conexión más directa. No es que no sean arbitrarios, todo signo es arbitrario, ¿no? Pero en los símbolos, como signo particular, la arbitrariedad es fundamental, ¿no? Encontramos símbolos con asociaciones muy diversas, religiosas, políticas, nacionales. Por ejemplo, un país adopta para representar sus valores históricos símbolos nacionales como la bandera y el escudo. En lo religioso encontramos también representaciones de ideas abstractas originadas en situaciones, anécdotas, personajes de la leyenda religiosa que se instala como símbolo de referencia. El hexagrama judío o estrella de David, la cruz cristiana y la luna creciente con la estrellita del Islam. También encontramos símbolos científicos y técnicos que son específicos de un área de conocimiento y que tienen universalidad, como los símbolos de los elementos de la tabla periódica. En la teoría saussuriana la idea de valor es fundamental. ¿En qué consiste el valor como una propiedad del sistema? Bien, si nosotros decimos la lengua es un sistema, Saussure nunca habló de estructura, sí sus continuadores, ¿no? Pero porque la idea del sistema es clave, porque la lengua se presenta como una totalidad con una organización. Es decir, esta idea de sistema implica que no es solamente un conjunto de elementos,
Es un conjunto de elementos que se vinculan unos a otros de determinada manera, con determinadas reglas, ¿no? Entonces, esto hace suponer que los signos no están determinados por su identidad individual, sino en relación con los otros signos del sistema. Todos los términos en el sistema de la lengua son solidarios, todos los elementos. Y el valor del signo resulta de la presencia simultánea de los otros signos. No se da por un signo aislado. Saussure considera el valor lingüístico tanto en su aspecto conceptual, es decir, desde una visión dada del significado, y en su aspecto material, lo que tiene que ver con el significante. Y por otro lado habla del valor del signo en su totalidad, ¿no? En su aspecto conceptual, él establece una diferenciación que hay que tener clara. Valor no es significación. La significación sería la contraparte de la imagen auditiva, lo que tiene el significado, ¿no? El significado individual del signo aislado. El valor es un elemento de la significación, que va a resultar de la presencia simultánea de otros signos que también van a tener un valor. Es decir, la relación del signo con los otros signos dentro del sistema. Esto significa que las palabras y los conceptos o las ideas vecinas se limitan recíprocamente. Los valores siempre están constituidos por dos factores. Por una cosa distinta de cualquier otra cosa con la que puede intercambiarse por aquella cuyo valor está por determinar, y por cosas similares que se pueden comparar con aquella también cuyo valor se va a determinar, ¿no? En la lengua, cada término o elemento tiene un valor correspondiente por su oposición con los otros términos y también son relativos al resto de los elementos del sistema. Y negativos, ya que un signo es lo que otro signo no es. En segundo lugar, dijimos, estudia el valor en su aspecto material. Lo que importa en la palabra no es el sonido, sino las diferencias fónicas que distinguen esa palabra de las demás. Permiten distinguir esos signos de todos los demás, ya que poseen una significación, ¿no? Ahora bien, Saussure establece que aunque los dos planos, significante y significado, tomado cada uno aparte, sean puramente negativos y diferenciales, su combinación es un hecho positivo, puesto que lo propio de la lengua es justamente el mantener el paralelismo entre estos dos órdenes de diferencias. Este ejemplo me sirve para dar cuenta de que un signo tiene un valor que no puede establecerse mediante su identidad aislada, sino solo a través de la oposición y la diferencia. Cada signo es lo que los otros no son, y su valor surge del establecimiento de sus mutuas diferencias. La idea de silla se define por características y propiedades que puedo vincular a otros conceptos de objetos similares, como los que aparecen acá: sillón, banqueta, banco, reposera, etc. Y sus particularidades voy a buscarlas siempre en relación con esos otros signos que existen en nuestra lengua para denominar los tipos de asientos. Una silla es lo que no es un sillón, una banqueta, una reposera, etc. No parece haber un sentido fijo, ¿no? Es ese contexto el que carga el contenido. Dos ejemplos para pensar el valor. El primero, digamos, el que tiene que ver con un sistema de calificación de distintas escuelas, que para la desaprobación no encontramos inconveniente, pero en la aprobación vemos que no se trata del significado del bien o el muy bien, ¿no? Sino
que es distinto el valor en cada sistema. Es decir, la primera escuela tiene pocos elementos para oponer y relacionar con el bien y el muy bien. En cambio, en las otras escuelas hay muchos elementos que hacen que los valores del bien y el muy bien, muchos o más elementos en realidad, sean diferentes. ¿Se entiende? Lo mismo sucede con las formas de lo plural y lo singular en distintas lenguas, para el segundo ejemplo, ¿no? En la morfología lingüística del español no hay una representación que semánticamente haga referencia a lo dual o a lo trial, ¿no? Salvo en el caso de lo dual tenemos adjetivos que son como trazas residuales de eso dual, como en las palabras, en los adjetivos ambos y sendos. Pero en otras lenguas encontramos que no tendría, digamos, el mismo valor la pluralidad que tiene en la lengua española, donde solamente oponemos plural a singular, que el ejemplo del griego, que tiene dual, entonces habría 3 elementos, singular, plural y dual, y el ejemplo del tolomaco, que tiene 4 elementos, singular, plural, trial y dual. Finalmente vemos otro aspecto referido a las relaciones entre los signos, ¿no? El valor lingüístico es la relación fundamental, la que asegura la constitución de la lengua como sistema. Pero además la lengua se usa, los hablantes la utilizan para distintas funciones y la lengua contiene procedimientos que permiten el pasaje del sistema virtual al discurso. Estos procedimientos consisten en establecer relaciones entre signos, son regulares y por lo tanto sistemáticos, pero su empleo supone la transformación de lengua en habla. Relaciones sintagmáticas son las que Saussure determina, digamos, en su teoría, que se establecen en presencia. Es decir, el significante es lineal por su naturaleza temporal y debido a esta propiedad la forma de relacionarse de los signos es uno después del otro sin sobreponerse, ¿no? Sin solaparse. Esto se denomina relación sintagmática, que como dijimos se da con los signos in praesentia en latín, ¿no? Y basadas en la linealidad del significante. Los ejemplos más típicos son las frases, como la vida te da sorpresas, ¿no? Hay una relación entre los elementos de esa frase, que por ejemplo, la vida es singular y da, tiene que estar el verbo también en una persona en singular, ¿no? Entonces ese tipo de conexión que aparece entre los elementos presentes en la serie efectiva, ¿no? Son una relación que se da en una serie efectiva concreta en presencia. Pero también son sintagmas las palabras complejas que están formadas por más de un morfema. Recuerden que morfema era la mínima unidad con significado, ¿no? Entonces, en el caso de inhumano, indiscreto, en estos ejemplos hay una relación entre in, que es un prefijo que implica la negación de lo que sigue, ¿no es cierto? Y se relaciona con humano y se relaciona con discreto. 2 morfemas en cada palabra. Y también, digamos, en frases hechas como dormir la mona, que se considera un solo signo. Ese ejemplo es interesante para ver la cuestión del en el que dormir no lo tomo en tanto el significado aislado de la palabra, sino no es lo mismo dormir la siesta que dormir la mona. Es una frase hecha que significa dormir después de emborracharse, ¿no? Para este ejemplo. Bueno, por otro lado, digamos, los signos en las relaciones sintagmáticas hay que recordar que se relacionan por concatenación, formando una cadena, y contextualización, ubicándose en un contexto. El contexto de un signo está formado por los signos que lo preceden y lo siguen en esa cadena.
Las relaciones paradigmáticas o asociativas son las que se dan in absentia o en ausencia, ¿no? Un sintagma requiere para formar que previamente se seleccionen signos del sistema. Esta selección se realiza sobre la base de que los signos tienen un valor opositivo y diferencial que permite asociarlos. Se pueden asociar por distintos criterios, ¿no? Por semejanza o diferencia, tanto en el significado como en el significante. Entonces, estas asociaciones se dan en ausencia. ¿Por qué? Saussure habla de una serie mnemónica virtual, es decir, una serie que está en nuestra psiquis mnemónica, que no es una serie que no es no tiene un orden ni un número determinado, ¿no es cierto? Y es individual, sería casi, ¿no? Esa cuestión de la asociación se hace por elementos como el significante, ¿no? Como unas cuestiones como el significante. En los ejemplos que tenemos en esta presentación es, por ejemplo, por significante, términos terminados en ción, canción, generación, alteración. Hay una relación de los elementos por una asociación dada por los fonemas, ¿no? Por en su producción, en la pronunciación, ¿no? Una relación por significado, por el concepto, sería casa, se relaciona con choza y con edificio, ¿sí? Por la idea de lo que es una casa, como que estamos vinculando conceptos que refieren a lugares habitables, por ejemplo, ¿no? Y por significante y significado, que sería lo típico de las familias de palabras, ¿no? Porque tenemos una relación que involucra lo actual, porque en este caso sería humano, humanizar, humanismo, y también el significante, la forma, ¿no? Que todos empiezan con humano, con la raíz, con la misma raíz. Como se puede ver, las asociaciones pueden ser infinitas y en esto se basa la posibilidad del sistema de producir infinitos sintagmas. Estas relaciones son asociativas o paradigmáticas, fundadas en el valor lingüístico y en ausencia, dado que, como dijimos, se producen en la memoria. Los signos se relacionan por sus posibilidades de combinación en el sintagma, por sustitución, dado que la pertenencia de un signo a uno o a otro paradigma se determina por su posibilidad de combinarlos con otros en el mismo contexto.